Bienvenidos al canal Cuentos de Medianoche. Les traemos 5 historias de La Llorona que la llegaron a vivir varias personas, que nos dejaron su historia en nuestra página de Facebook. Esto ocurrió hace unos años, cuando aún vivía en un pequeño pueblo cercano a un río. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y las leyendas se cuentan como si fueran parte del día a día. Una de esas leyendas, la más famosa, era la de La Llorona. Había escuchado esa historia desde que era pequeño. Una mujer que, después de perder a sus hijos, vagaba por las noches llorando y lamentando su tragedia. Siempre me parecía una leyenda más, algo que la gente contaba para asustar a los niños. Hasta aquella noche. Era invierno y recuerdo que hacía un frío terrible. Había tenido que quedarme trabajando hasta tarde en un proyecto que debía entregar. Así que, cuando finalmente terminé, ya era pasada la medianoche. El camino a casa no era largo, pero atravesaba un pequeño sendero cerca del río. Era el atajo que siempre tomaba. Esa noche, mientras caminaba por el sendero, todo estaba inusualmente silencioso. No se escuchaban grillos, ni el viento moviendo las hojas. Nada, solo el crujido de mis pasos sobre la grava. La sensación era extraña, como si el aire estuviera cargado de algo, pero traté de no darle importancia. Estaba cansado y solo quería llegar a casa. De repente, a lo lejos, escuché algo. Al principio, era un murmullo bajo, como si el viento trajera una voz. Me detuve y aguzé el oído, y entonces lo escuché más claro en un llanto. Era un llanto suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para ponerme la piel de gallina. Debe ser alguien en la distancia, me dije a mí mismo, intentando mantener la calma. Pero mientras más avanzaba, más fuerte se hacía ese lamento. Era un llanto profundo, desgarrador, lleno de dolor. Me quedé helado cuando, de repente, entre los árboles, vi una figura vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, inclinada como si estuviera buscando algo en el suelo. Sentí un nudo en el estómago. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero estaba tan petrificado que no podía moverme. Entonces, lo escuché más claro que nunca, un susurro, pero lleno de desesperación. Ay, mis hijos. Sabía lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Mis piernas finalmente respondieron, y sin pensarlo 2 veces, comencé a correr. No me importó si la figura seguía detrás de mí o no. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Sentía su presencia, sentía el frío de su lamento persiguiéndome. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe, jadeando y sudando, a pesar del frío de la noche. Nunca antes había sentido tanto terror. Esa noche no dormí. Pasé las horas sentado en la oscuridad, preguntándome si lo que había visto era real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Pero el miedo, el frío en mi pecho, el llanto, eso lo recordaré siempre. La siguiente historia pasó hace algunos años, durante un viaje que hice a visitar a unos familiares en un pequeño pueblo de México. Era un lugar pintoresco, con casas antiguas y calles empedradas, pero lo que más destacaba era el río que atravesaba el pueblo. Siempre me decían que no me acercara al río de noche, pero yo lo tomaba como una simple advertencia local, quizás relacionada con supersticiones o viejas historias. Una noche, después de una reunión familiar, decidí salir a caminar un poco para despejarme. El aire fresco de la noche me relajaba, y sin darme cuenta, terminé cerca del río. El lugar estaba tranquilo, solo se escuchaba el suave murmullo del agua fluyendo y el crujido de mis pasos sobre la tierra húmeda. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba todo con una luz tenue, pero suficiente para ver a mi alrededor. Mientras caminaba, noté una figura a la orilla del río. Era una mujer, vestida con una túnica blanca. Su pelo largo y negro caía sobre sus hombros. Estaba Tupai, mirando hacia el agua, inmóvil. Me pareció extraño
encontrar a alguien allí tan tarde, pero pensé que quizás era alguien del pueblo, tal vez rezando o meditando. Me acerqué un poco, pensando en preguntarle si necesitaba ayuda, pero justo cuando iba a hablar, escuché un sonido que me hizo detener en seco. Era un llanto suave, casi como un susurro, que venía del mismo lugar donde estaba esa mujer. Se me erizó la piel. El llanto se fue volviendo más profundo y lastimero, y sentí un nudo en la garganta. Había algo en ese sonido que me helaba por dentro. Cuando di un paso hacia atrás, la mujer lentamente giró la cabeza hacia mí. Aunque su rostro estaba cubierto por su largo cabello, pude sentir su mirada clavada en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi instinto me decía que me fuera, pero mis pies no respondían. De repente, la mujer levantó los brazos hacia el cielo y con un grito desgarrador exclamó: ¡Ay, mis hijos! El eco de su grito retumbó por todo el lugar, haciendo que el aire se volviera más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El río, que antes parecía tranquilo, ahora rugía, y la figura comenzó a moverse hacia el agua, desapareciendo lentamente en la niebla que empezaba a formarse sobre la superficie. Corrí como nunca antes lo había hecho. El miedo me empujaba. Sentía su lamento detrás de mí, como si me persiguiera. No me atreví a mirar hacia atrás. Solo corrí hasta que llegué a la casa de mis familiares. Cuando entré, jadeando y temblando, me miraron extrañados. Les conté lo que había visto y, en lugar de sorprenderse, solo intercambiaron miradas entre ellos. Mi tía fue la que habló primero. Te lo dije, nunca te acerques al río de noche. Aquí todos lo saben. Ella es la Llorona. Siempre busca a sus hijos. Y si te acercas demasiado, podría llevarte con ella. Desde esa noche, nunca más salí, solo después del atardecer. A veces, aún puedo escuchar en mis sueños ese llanto triste y profundo, y cada vez que lo recuerdo, me estremezco. Nunca creí en las leyendas, hasta que lo viví en carne propia. Yo era escéptico. Pensaba que la Llorona era solo una historia para asustar a los niños. Eso fue hasta una noche de verano, cuando salí a pescar con unos amigos al lago cerca de nuestro pueblo. Habíamos llegado temprano, buscando una noche tranquila bajo las estrellas. El aire era cálido y todo parecía en calma. Pasadas las 10 de la noche, el ambiente cambió. De la nada, una niebla espesa comenzó a formarse sobre el agua. Algo extraño para esa época del año. Mis amigos y yo lo comentamos, pero no le dimos mayor importancia. Seguimos pescando y charlando, hasta que escuchamos algo que nos hizo callar de golpe. Un llanto no era un sonido distante, como el de un animal o el viento. No, esto era algo más profundo, más humano. Todos nos miramos pensando lo mismo. A nadie debía estar cerca del lago a esas horas. ¿De dónde venía ese llanto? Decidimos seguir el sonido, intrigados y algo inquietos. Caminamos bordeando el lago, y cuanto más nos acercábamos, más fuerte se volvía. ¡Ay, mis hijos! Era un lamento que se repetía, desgarrador, como si saliera del alma misma. Mi piel se erizó. Nos detuvimos al ver una figura a lo lejos, cerca de la orilla. Era una mujer en su silueta blanca. Parecía flotar sobre el agua. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Su cabello largo caía enmarañado sobre su rostro, y aunque estaba lejos, podíamos escuchar su llanto con claridad. Mis amigos y yo estábamos paralizados, sin saber qué hacer. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? De repente, uno de mis amigos gritó: «Es la Llorona». Se dio la vuelta y comenzó a correr. Y eso nos desató a los demás. Corrimos tras él, el llanto resonando detrás de nosotros, cada vez más fuerte, como si nos estuviera siguiendo. Sentía su presencia a mis espaldas, pero no me atrevía a mirar. Llegamos al auto, encendimos el motor y nos fuimos lo más rápido que pudimos. Nadie habló durante el trayecto de vuelta. El miedo se había apoderado de todos nosotros. Cuando llegamos al pueblo,
Apenas podíamos hablar de lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese llanto de nuevo. Ay, mis hijos, resonando en mi cabeza. Desde entonces, nunca he vuelto a ese lago por la noche. Y aunque no sé qué fue exactamente lo que vimos, algo dentro de mí me dice que lo que cuenta la leyenda es real. Era una noche fría de octubre, el tipo de noche en la que el viento silba entre los árboles y las sombras parecen moverse por su cuenta. Yo estaba de visita en casa de mis abuelos, en un pequeño pueblo rural, donde la mayoría de las historias locales giraban en torno a apariciones y espíritu. Esa noche, mis primos y yo decidimos acampar en el campo cercano al río. Nos llevamos unas mantas, una linterna y nos sentamos a contar historias de miedo. Entre bromas y risas, alguien mencionó a La Llorona, y aunque al principio no lo tomamos a la ligera, el ambiente pronto se volvió tenso. Ya era cerca de la medianoche cuando empezamos a escuchar un sonido extraño en la distancia. Era un lamento bajo, pero claramente humano. Al principio pensamos que era un animal o alguien más haciendo bromas, pero el lamento se fue acercando cada vez más. ¿Escucharon eso?, pregunté. Mis primos se quedaron callados, mirándose entre ellos. El viento se levantó, agitando las ramas de los árboles. Entonces lo escuchamos de nuevo, más claro esta vez. Ay, mis hijos, el corazón me dio un vuelco. El sonido era profundo y desgarrador, como si viniera desde las profundidades del alma. Nos levantamos rápidamente y dirigimos la linterna hacia el río, pero no había nadie. Solo el sonido del agua fluyendo suavemente y el eco de aquel grito que se seguía repitiendo. De repente, algo en el borde del agua llamó mi atención. Era una figura blanca, inmóvil, de pie junto al río. Mi cuerpo se paralizó de inmediato. La figura parecía una mujer, alta y delgada, con un vestido largo y blanco que flotaba alrededor de ella, como si el viento no le afectara. Su cabello negro caía sobre su rostro, y aunque no podía verle la cara, sabía que estaba llorando. «¡Corran!», gritó uno de mis primos. Pero yo no podía moverme, mis piernas no respondían. Fue como si aquella presencia me tuviera atrapado, hipnotizado por su dolor y desesperación. La figura comenzó a moverse hacia el río, flotando sobre la superficie del agua. Finalmente, mi primo me agarró del brazo y tiró de mí. Corrimos de vuelta al pueblo, sin mirar atrás. El lamento seguía resonando detrás de nosotros, cada vez más lejano, pero tan penetrante que parecía grabado en mi mente. Esa noche no volvimos a dormir en el campo. Cuando se lo contamos a mis abuelos, mi abuela solo asintió con una seriedad que nunca antes había visto en ella. «La Llorona nunca deja de buscar», dijo en voz baja. «Por eso siempre se le escucha junto al río, llamando a sus hijos». Desde entonces, nunca más he vuelto a ese lugar por la noche. No sé si lo que vimos era real o simplemente nuestra imaginación jugando con nosotros, pero algo en mí me dice que esa figura en el río era más que una leyenda. Esas noches son difíciles de olvidar, y aún hoy, cuando escucho el viento moverse entre los árboles, a veces parece que puedo oír ese lamento lejano, como un eco de aquella noche que nunca olvidaré. Nunca pensé que las historias que mi abuela me contaba sobre La Llorona fueran algo más que cuentos para niños. Hasta la noche en que la escuché por mí mismo, fue una experiencia que me dejó marcado para siempre. Y desde entonces, he creído en cosas que antes consideraba simples leyendas. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos. La historia de La Llorona era muy conocida en la región, especialmente entre los ancianos del lugar. Decían que había sido una madre que, en un arrebato de locura, ahogó a sus hijos en el río, y desde entonces su espíritu vagaba llorando y buscando a sus pequeños. Esa noche decidí acampar junto al río con un par de amigos. El lugar era hermoso durante el día, con el sonido suave del agua fluyendo y los árboles susurrando con el viento. Sin embargo,
La atmósfera cambiaba completamente al caer el sol. El río se volvía oscuro, casi amenazante, y el aire frío parecía penetrar hasta los huesos. Nos habíamos quedado conversando junto al fuego cuando, cerca de la medianoche, el ambiente se volvió extrañamente silencioso. No se escuchaba el canto de los grillos, ni el murmullo del agua. Algo no estaba bien. Uno de mis amigos notó primero el cambio y lo comentó, pero no le dimos mayor importancia, pensando que solo era el cansancio. Entonces, lo escuchamos. Era un llanto bajo Pinas Audible, como si viniera desde el fondo del bosque. Parecía una mujer llorando en la distancia, y cuanto más escuchábamos, más claro se volvía. ¡Ay, mis hijos! Se escuchaba entre sollozos. El sonido me erizó la piel. Mi mente buscaba alguna explicación lógica. ¿Alguien más en el río? ¿Una broma pesada? Pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Uno de mis amigos se levantó para ir a investigar, pero el otro y yo lo detuvimos. No es buena idea, le dije, aunque no podía explicar por qué. El llanto se hizo más fuerte, como si la mujer se acercara poco a poco, y luego de la nada, la temperatura bajó drásticamente. Fue entonces cuando la vi, a la orilla del río, apenas iluminada por la luz de la luna. Había una figura blanca. Era una mujer alta, vestida con un largo y sucio vestido blanco. Su cabello negro y enmarañado caía sobre su rostro. Estaba de espaldas a nosotros, de pie junto al agua, llorando sin consuelo. No sabíamos qué hacer. Nos quedamos paralizados. El miedo nos había congelado del lugar. No podía quitar la vista de aquella figura que parecía estar buscando algo entre las aguas. El llanto, tan profundo y desgarrador, me caló hasta los huesos. De repente, la mujer se giró lentamente hacia nosotros. Aunque su rostro seguía cubierto por su cabello, sentí que algo terrible nos observaba. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el pueblo, dejando atrás nuestras cosas. El llanto siguió resonando en el aire mientras nos alejábamos, pero no nos atrevimos a mirar atrás. Desde esa noche, nunca volví al río al anochecer. El recuerdo de aquella figura, llorando en la orilla, sigue siendo tan vívido en mi mente, como si hubiera pasado ayer. Algunos dicen que fue una ilusión, o que el miedo nos jugó una mala pasada, pero yo sé lo que vi, y sé que la Llorona sigue buscando. Aún hoy, cada vez que paso cerca de un río, o escucho un llanto en la distancia, no puedo evitar recordar aquella noche, y un escalofrío recorre mi espalda. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó el video, no olviden darle un like y suscribirse para más contenido como este. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta la próxima.